Seguimos en la mesa de este miércoles, que es 10 de octubre de 2018. Estamos con Patricia Soria, Gabriel Mazarovich, Oenir Sartú y Fernando Escriña. Ahora, un segundo tema, un tema de acá, de nuestro país, de estos días. Una banda de narcotraficantes que se apoderó de un complejo de viviendas en la zona de Jardines del Hipódromo fue desarticulada la semana pasada por la policía y la justicia penal. La banda había usurpado el 20% de las viviendas del complejo Quevedo y las había entregado a familiares directos de los cabecillas. Luego, financió y construyó un muro con reja y doble alambrado en el perímetro del complejo, que estaba custodiado por guardias armados las 24 horas y contaba con una red de videovigilancia de 36 cámaras en el exterior. Sigo con detalles porque no son obvios, no son de esos que escucha todos los días. Para poder ingresar, los vecinos del conjunto habitacional debían comprarle los controles de los portones eléctricos a la banda de narcotraficantes. En el piso superior de uno de los dúplex estaba instalado el control del sistema de videovigilancia. En el inferior operaba una boca de venta de drogas que tenía como fachada un supermercado. Allí funcionaban otras 3 cámaras que la jefa de la banda revisaba desde su casa y también desde un celular. En el complejo viven 50 familias que fueron realojadas del asentamiento Ituzaingó en el año 2015 por la Intendencia de Montevideo, que es la propietaria de las viviendas. El 13 de septiembre pasado fue justamente la Intendencia quien denunció a la policía que el predio había caído en manos de estos narcos. ¿Cómo vieron esta novedad? ¿Cómo les resultó? Acá hay 2 noticias, ¿no? Eso que pasó y que se haya llegado a eso sin que nadie hubiese reaccionado antes, ¿no? Y por supuesto además no es un caso aislado, es decir, hay muchos barrios donde bandas de este tipo, en este caso tiene lo espectacular del muro y no sé cuánto. Increíble, pero ¿no? Construyeron un muro con reja más tejido de alambre. Claro, pero digo, es algo que uno viene planteando hace tiempo, ¿no? Que hay barrios enteros con muchos miles de personas que están gobernados por bandas de este tipo, que están cumpliendo funciones del Estado, es decir, son prácticamente microestados dentro del Estado. Y en una visión terriblemente equivocada de las que generan a los Bolsonaros, el Estado uruguayo ha tolerado eso durante años, en la creencia de que las cosas se ordenan solas. Un gravísimo error que estamos pagando como sociedad. Me parece que es necesario que haya muchas intervenciones de este tipo. Me preocupa hasta dónde la cosa va a profundidad, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, 4 o 5 revólveres, unos miles de pesos y no parece ser un tocar el fondo de la banda, ¿no? Es decir, el pussy abajo, eso está claro, no es con eso que se manejaba. Y 8 procesamientos, no son 8 personas, obviamente eso requiere mucha más gente, más armas, más dinero, o sea. Pero es una señal importante, ¿no? De por lo menos evitar que haya el apoderamiento de territorios, ¿no? Sí. Yo he escuchado a Leal, Gustavo Leal, el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia en el Ministerio del Interior. No lo conozco en profundidad, creo que está haciendo, me impresiona muy bien cómo se expresa y el enfoque que le da a este asunto, que no es nada fácil para un funcionario público que está en una situación enfrentado, como él está un poco siendo la cara visible de estos operativos. Yo creo que, vuelvo a lo que decía hace un rato, acá hay un tema de inseguridad y cuando lo que está en juego es la seguridad, está en juego el afeccio hacia la libertad. ¿Qué es la construcción del Estado? Es un contrato, aunque las teorías contractualistas están superadas, pero es un contrato por el cual todos entregamos una parcela de nuestra libertad para hacer posible la libertad de todos. Eso se llama orden público. Palabra que ha caído fuera de moda, nadie habla de orden público, de interés general, ¿no? Porque parece que no. Que el orden público fuera algo alejado de lo que debe ser el sistema democrático, que es la esencia del sistema democrático y del Estado de Derecho, es el cumplimiento de la norma. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas bandas? Buscan sustituir al Estado.
¿Y qué le pasa a los vecinos que conviven con estas bandas? Como el Estado no interviene, tienen que tomar partido o por la banda A o por la banda B, porque protección y seguridad siempre el ser humano va a buscar. Que no es solo la seguridad ciudadana, ¿no? También es la seguridad muchas veces cuando filosofías políticas importantes que gobernaron buena parcela del planeta durante décadas decían, no, vos de la libertad no te preocupes, entregámela que vas a tener seguridad social, seguridad en la salud, seguridad en la vivienda, pero de la libertad burguesa no te preocupes. Bueno, ojo, porque acá vamos en los Bolsonaro que se empiezan a... ¿Qué son los Bolsonaro? Son los que dicen, no, esto se arregla en 3 patadas, lo arreglo yo, mano dura. Y ojo, porque también la mano dura puede terminar en el gatillo fácil. Claro. Entonces el equilibrio que hay que tener cuando se está en el Estado es evitar que estas cosas avancen. Y yo creo que acá hubo un ministro del Interior que fue Díaz, que fue muy negativo, donde todo el discurso era, claro, si vos creés que el derecho es la superestructura al servicio de una clase dominante, el cumplimiento de la norma el incumplimiento, de la norma parece algo, hasta diría, legítimo. Entonces, acá hay un tema muy claro. Cuando el Estado no está, alguien lo sustituye. Y acá lo que está pasando es que estas bandas quieren que no entre la ambulancia, que no entre el patrullero, que no entre nada. Todos se encargan ellos. Y así lo hizo Escobar en Colombia durante mucho tiempo. Yo creo que el debate de donde el Estado no está es bien importante porque a veces se centra en la pata represiva, digamos, ¿no? En el control del monopolio de la violencia, en los controles directamente que el Estado puede hacer, como sucede, y es un dato real que uno no puede desviar la atención, de que, bueno, sabemos que el control de la autoridad en algunos barrios se hace muy complicado que ingrese. En algunos territorios de Montevideo se hace muy complicado que ingrese. Incluso hace poco tuvimos la situación de hablar del cambio de color de luces de las ambulancias para que pudieran ingresar a determinados territorios de Montevideo porque los confundían con un patrullero, y eso ya generaba un problema de violencia terrible y por supuesto la falta de garantías para las personas en cuanto al acceso a la salud. Pero este es el punto donde me parece interesante también hablar de que cuando el Estado no está, otros tienen que hacerlo también, porque yo creo que el Estado no está, efectivamente, pero no está en un montón de aspectos, y que por eso es que tenemos la fractura social que tenemos, por eso es que tenemos la polarización social que tenemos, porque el Estado no está, pero no en esta pata represiva de control de la autoridad, sino que el Estado no está siendo garante de un montón de derechos y de condiciones que supuestamente se deberían garantizar por aquello, ¿no? De que todos somos iguales, que nos diferenciamos por talentos y virtudes, que sabemos que es una utopía fantástica, pero que sirve mucho al discurso liberal para poder justificar las ausencias del Estado, que un gobierno de izquierda y progresista supuestamente debería caminar hacia ahí. Entonces estamos hablando que son un montón de personas que están al borde del sistema realmente, porque son personas que no tienen acceso a los derechos mínimos. La vivienda es uno, ni que hablar, tenemos un problema de la vivienda pero que ahí es el brutal. Estado les proporcionó vivienda, es decir, el matiz que tiene esto es que fueron realojados en viviendas construidas por planes municipales de la administración frente amplista, que después quedaron sin ninguna otra contención de lo que es centro comunal, la educación, en fin, el trabajo social en serio, que no es la tarjeta y el MIDES y ese tipo de cosas. Acá hay un tema que es la visión del Estado inmobiliario, ¿no? La idea es, hay delincuencia en tal barrio, entonces ¿qué hago? Demuelo las viviendas de ese lugar y traslado a esa población a otro lado. Si el problema social y cultural no se modifica, esa situación se reproduce en otro lado. Y este es un caso clarísimo. Esta gente vino realojada de otro sí, ahí está, curiosamente con ese detalle. Hubo narcos a quienes se les entregó viviendas. O sea, en el realojo, algunas de las familias que resultaron beneficiarias de viviendas eran narcos. Nadie hizo el filtro. Nadie hizo el escrutinio para saber a quiénes sí y a quiénes no, ¿no? Bueno, ahí nos abre otro debate. Bueno, ¿no? Porque también el hecho de rehabilitar, sí, por ejemplo, podría ser gente que no tenía antecedentes penales.
por ejemplo, entonces no puede saber si se va a dedicar o no a eso. Podría ser gente que salió de la cárcel y podría rehabilitarse, si es que, como aquí se ha dicho, las condiciones sociales son determinantes para el delito. O sea, lo cierto es que el Ministerio del Interior no participa de estos realojos. No. Eso nos decía la fuente que consultábamos a propósito de estos operativos, y reclama participar. Parece que de ahora en adelante eso va a ocurrir. Yo creo que hay una a priori, una cosa que hay que tener clara, que es esta, ¿no? No, porque la disyuntiva es entre la democracia y el autoritarismo. No, para la gente que vive en esos barrios no vive en democracia, vive bajo las órdenes de una banda a la que le tiene miedo. Gabriel. Entonces, no habló hasta ahora Gabriel. No, yo sobre este tema lo he opinado varias veces en el programa. Yo primero creo que hay un problema delincuencial que es el narcotráfico y un problema de la policía. Y si hasta ahora no se había ocupado, la culpa la tiene la policía. Y creo que la policía se tiene que empezar a hacer cargo y dejar de quejarse y empezar a hacer el trabajo que tiene que hacer. Y tiene que hacer trabajo de inteligencia y bueno, no es un problema solo que denuncie la intendencia. La policía, ¿para qué está si no se dio cuenta que le hicieron un muro con cámara de seguridad en un barrio? ¿No? Los de inteligencia de la policía tendrían que ir a un curso de cómo investigar, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Yo creo que acá hay un problema central que tiene que ver con... Está muy bien hacer críticas de la labor de las políticas sociales, de la ausencia, de eso voy a hablar 2 palabras y decir lo que a mí me parece que falta. Pero acá hay un tema. El narcotráfico es un delito. Es el capitalismo en estado ideal, sin inhibiciones morales y sin ninguna regla, solo el lucro. Y no importa nada. Y el narcotráfico es un veneno y hay que combatirlo en todos lados. Y lo tiene que combatir la policía, ¿no? Eso es efectivamente así y no va a ser una cosa sencilla y tiene que tener más presencia y tienen que hacer laburo de inteligencia de verdad. Digo, no, yo no creo que... Me parece que hay todo un debate en torno a los temas. ¿Tiene que participar el Ministerio del Interior en los realojos de los asentamientos? O sea, de verdad. O sea, la policía tiene que participar. La policía tiene que participar en eso. Vamos a dejar... Yo creo que nosotros tenemos algún límite. Porque, por ejemplo, esto de las cámaras también, de repente no extrañó mucho, porque hay un montón de cooperativas que están discutiendo poner muros y cámaras, porque parece que es la salvación. ¿Tá? Y los muros y las cámaras son protección y a la vez cárcel. Eso también tienen que discutirlo con la gente y verlo en lo que está pasando. Acá. Entonces, yo creo que acá hay un debate muy interesante sobre todo lo que pasa. Primero, apoyar que la policía actúa contra los delincuentes, apoyado. Que lo haga acá y en todos los barrios que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Y hay un debate posterior. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en los barrios en Montevideo es la dilución en muchos lados del tejido social que supo tener el Uruguay, que no es solo el Estado, no es solo el Estado. O sea, vos lo ves, lo hemos hablado, hemos hecho prácticas de cosas sociales con deporte, con cultura, con presencia de sindicatos, con presencia de merenderos, que todo eso es una malla social que va contra el narco y contra la cultura del narco, que es la dilución de todo eso. Y me parece que está muy bien reclamarle al Estado que esté presente, tiene que estar más presente, no solo con la policía, como decía aquella, sino con todo lo demás, pero también nosotros tenemos que estar más presentes. La sociedad, todas sus organizaciones políticas y sociales, Gabriel, trabajando con ellos. Perdóname, acá hay un problema que es la confusión entre qué tipo de políticas sociales son necesarias. Esa destrucción del tejido social se da porque hay un error garrafal en cómo se encaran las políticas sociales. ¿Qué 3 cosas básicas tendría que generar el Estado para impedir esa destrucción del tejido social? Una es seguridad, es decir, sí, el monopolio de la fuerza, no hay más vuelta, si no, no es Estado. Yo estoy de acuerdo. Si hay bandas armadas que tienen más poder que el Estado, no hay Estado. Segundo es la política educativa como una política obligatoria. Chau, si vos tenés 3/4 partes de los chiquilines que no terminan el sistema educativo, tenés problemas. Y si tenés miles de niños que no van a la escuela, como se descubre cada vez que, ya no hablamos de terminar secundaria, no van a la escuela, como se descubre cada vez que revisan el tema de las asignaciones familiares, bueno, tenés ahí la fábrica de delincuentes, porque ¿de qué van a vivir si no saben ni leer ni escribir? Y el tercer tema es la generación de políticas de trabajo, de fuentes de trabajo, cosa que tampoco se ha hecho. Entonces se sustituyen esas 3 líneas básicas por la caridad desde el Estado. Es
Entonces doy esto, abro un merendero, doy plata, pongo servicios de salud, hago no sé qué. Bueno, terminas en eso, en una clientela famélica que está siempre reclamando cosas y las bandas medrando. Para mí ahí está la madre del asunto. En otra oportunidad discutiremos con Sartú. Sí, claro. Sí. Era difícil que este tema pudiéramos abordarlo a fondo con el tiempo que nos había quedado, pero el planteo de Buenir, sí, obviamente, lo yo deja discrepo Gabriel con la con ganas de visión, contestar. pero lo discrepamos varias veces, vamos a seguir conversando sobre el asunto. Sí. 2 de los mensajes de los oyentes, 2 nada más, de los muchos que han llegado. Marianela dice, a propósito de cómo se hace el realojo de una población, falta de control y selección de la gente que se distribuye pasa desde la época en que llevaron a Cerro Norte. Trabajo de asistente social mal hecho, señala la oyente. Y después hay alguien que va un poco en la línea de Gabriel, se pregunta, en este caso, ¿no hubo ningún policía, ningún comisario de la zona investigado, ningún inspector sumariado? ¿Acá no hay corruptos? ¿Qué hay? ¿Corruptitos? Sí, la pregunta es, de la policía de la zona, ¿nadie vio nada? ¿Nadie percibió esto? Claro, lo que pasa es que a veces hay señales que vienen desde mucho más arriba. Si es verdad lo que dice el tema de la corrupción policial, sin duda. Pero también está el no actuar porque no hay respaldo desde los primeros niveles del Estado para que la policía actúe donde debe actuar. Volvemos enseguida. Ahora eso está cambiando felizmente. Viene el final de la mesa.